Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia y evolución del álbum de los mundiales, el álbum fabricada por la famosa empresa Panini. Vamos a estar repasando los orígenes de la misma, cómo empezó y principalmente a partir de qué Copa del Mundo se empezó a hacer el álbum de los mundiales y cómo fue evolucionando y qué cambios fue sufriendo a medida que iban pasando cada uno de los campeonatos del mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que se suscriban a este canal activando la campanita y también al canal secundario que van a encontrar el link en la descripción, que me sigan en las redes sociales y si quieren más contenido relacionado con el álbum, porque hay otras temáticas que se pueden tratar, que lleguemos a 4000 me gustas y que ahora sí arrancamos con el video. La editorial Panini es una editorial italiana fundada en el año 1961 por los 4 hermanos Panini, Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini. En un comienzo ellos comenzaron con un pequeño puesto de diarios. Con el tiempo fueron avanzando hasta que finalmente en el 61 terminaron comprando una fábrica que estaba por cerrar y terminaron fundando Panini. Una fábrica que sin duda terminó de llegar al corazón de la gente y terminó de hacerse popular a través de los álbumes relacionados con el fútbol. Si bien la conocemos por los álbumes de los mundiales, el primer gran álbum y que tuvo mucho éxito en Italia fue sobre el calcio en la temporada 1961. Además, fueron los primeros que llevaron a introducir la idea de que los sobres o las figuritas vengan justamente envueltas en un sobre cerrado, lo cual obviamente se ha convertido en algo icónico en cada uno de los álbumes que hemos coleccionado a lo largo de nuestra historia. En cuanto a lo que es básicamente la historia de los álbumes de los mundiales, se comenzó a partir del año 1970, es decir, el Mundial de México. Y a partir de acá vamos a ir tratando la evolución de cada uno de los álbumes que han salido y qué diferencias se han visto a lo largo de los años. El primer álbum que salió de la Copa del Mundo fue el de México en 1970. Viendo la tapa, el diseño para la época no está mal, quizás hoy en día si lo comparamos queda un poco antiguo, pero la base está ahí en cuanto a lo que fue el formato, la diagramación y la información. Un elemento que estaba presente en las primeras ediciones de los álbumes de los mundiales y que se fue perdiendo con el tiempo y sobre todo a medida que incrementaron los países. En ese momento eran 16, hoy en día son 32 y a partir del próximo mundial van a ser 48, es un repaso histórico de los mundiales pasados. En las primeras páginas podíamos observar algunas figuritas y algunos cromos de futbolistas y de cuestiones puntuales que habían ocurrido en los mundiales anteriores desde el año 1930 hasta el año 1966. Podíamos ver fixtures de cada torneo, afiches, figuritas del equipo campeón y también algunas figuritas destacadas de cada una de las ediciones. Además, adentro del álbum también teníamos datos históricos, como goleadores de cada edición, la tabla histórica de alguna de las selecciones. Realmente era casi un libro de la Copa del Mundo, obviamente un poco más acotado. Y hasta se podían encontrar algunas caricaturas llenas de estereotipos para los países más potentes o las potencias mundiales, que era lo que podíamos encontrar. Era un álbum muy completo en cuanto al informativo, quizás no tan atractivo en lo visual, pero sin duda de un gran valor histórico porque fue obviamente el pionero de los álbumes de la Copa del Mundo. Para el mundial siguiente, Alemania 1974, obviamente la base seguía siendo la misma, pero Panini se animó un poco más. Hay un repaso histórico del torneo que es un poco más escueto en relación al de México 1970, pero se agrega mucha información sobre el origen del torneo y también sobre los estadios de esa Copa del Mundo. También se agrega a los 16 equipos participantes un repaso sobre las eliminatorias, que también al día de hoy se sigue manteniendo, y de los partidos disputados desde el mundial anterior hasta el inicio de ese torneo, obviamente en una época en la cual se jugaba bastante menos partidos en general. Cada selección además estaba representada por una caricatura y además un elemento curioso que tenías es que además de los 16 equipos clasificados se incluía un segmento de los grandes que quedaron afuera, con 4 jugadores de cada una de esas selecciones y el escudo de la federación de cada una. Un elemento un poco más discutible que también estaba incluido era la de figuritas de entrenadores y presidentes de la federación. Más allá de esto, fue un gran paso adelante con respecto al álbum inicial, más allá de que no tenía todavía un gran impacto visual, como verán esa tapa negra con el jugador, y igualmente eso también obviamente todavía generaba que no sea quizás uno de los álbumes más importantes de la historia.
Argentina 1978, un álbum también con algunas innovaciones y elementos a favor, como por ejemplo el agregado de figuritas de las ciudades sedes junto a la de los estadios y una presentación visual simple a la hora de ver los jugadores de las selecciones que ayudaba muchísimo a la lectura y que es inclusive la que hoy en día se sigue utilizando en los álbumes actuales. Mantiene además el apartado histórico que se instauró en el primer álbum, que les comentaba de México 1970, y un espacio también para las selecciones eliminadas, que es lo que les contaba antes. Además, tenía una portada dentro de todo bastante linda comparada con los anteriores. Para el Mundial de España 1982, la realidad es que el salto de década a partir del año 80 le hizo bastante bien al álbum de Panini. Un álbum más colorido, más vibrante y más atrevido en sus diseños que sus antecesores. Además, esta edición del torneo tuvo la particularidad que se extendieron la cantidad de equipos, de 16 participantes a 24, lo que hizo que se tengan que eliminar algunos segmentos como lo que era incluir las primeras ediciones de las Copas del Mundo, y ya también acarrió una decisión que al día de hoy también podemos observar o que veníamos observando en los últimos álbumes, que es la de empezar a colocar selecciones en una única carilla, teniendo que poner 2 jugadores por figuritas. Normalmente este tratamiento se utilizaba en aquellas selecciones que se consideraban débiles o que no iban a pasar la fase de grupo. Se agregó también una muy buena presentación de las sedes, cada una estaba representada por una figurita que adaptaba un póster de cada una de las ciudades. El Mundial de México 1986 tiene para algunos de los coleccionistas uno de los mejores álbumes de la historia, sobre todo por lo lindo del diseño, claramente un diseño típico de los 80 con colores pasteles, diagonales y figuras geométricas, además un repase por los afiches históricos de la Copa del Mundo y una muy buena presentación de cada una de las selecciones que se acomodaba típico entre lo elegante y también lo recargado en exceso. Un álbum que sin duda es considerado, como les digo, por muchos como uno de los más lindos, sobre todo si lo tenemos en cuenta para lo que fue la época. Otro álbum también muy querido es el del año 1990, el de Italia. Un mundial que sin duda no es considerado de los mejores, sobre todo porque es el mundial con menor cantidad de goles y uno de los que más expulsiones tuvo, pero que sin duda en cuanto al álbum se ve un salto de calidad en lo que es el diseño de la tapa. Un álbum que realmente para la época parece bastante moderno y realmente uno de los más lindos que se han encontrado. Una portada, como les digo, con mucho color y también dentro del interior. Un álbum que además tenía una disposición quizás un poco dispareja de las figuritas, pero que también tenía mucha información simplificada y eso le vino muy bien. Una serie de figuritas de la mascota oficial, Thiago, también es algo que se ha valorado muchísimo y se ha considerado también como uno de los álbumes más lindos que ha tenido Panini en la Copa del Mundo. El Mundial de Estados Unidos 1994 no gustó tanto en cuanto a su álbum. Una tapa bastante rara en la cual podemos observar las banderas con una sonda, las letras del Mundial, la Estatua de la Libertad, realmente muy cargada la tapa y sin mucho sentido. Dentro ya lo primero que podías encontrar eran varias páginas representando la bandera de Estados Unidos de fondo y en la cual en las distintas barras de la misma podíamos encontrar las sedes y los estadios de cada una de las ciudades que estaban dentro de esa Copa del Mundo. Ya dentro del álbum la realidad es que la disposición en cuanto al fondo eran la bandera de cada una de las selecciones y es muy similar a lo que encontramos hoy en día, ya sin información extra de las copas anteriores, ya sin la aparición de selecciones eliminadas. Realmente un álbum muy similar a lo que podemos encontrar, pero adaptado a lo que era la década del 90. El álbum de Francia 1998 mejoró un poco en cuanto al estético. Realmente la portada está muy linda, con el logo de Francia que era muy sobrio, la especie de pelota que también representa el mundo y las distintas banderas de la Copa del Mundo. Sin embargo, ya adentro quizás es un poco más confuso. Lo que podíamos encontrar era una pelota que representaba la bandera de cada uno de los países, que reposaba sobre una especie de pasto, un diseño un poco particular, y la presentación de los equipos, si bien era un poco más amable, el diseño de la figurita no era tan lindo. Sin embargo, las figuritas brillantes sí mejoraban un poco más. En cuanto a lo que tenía que ver con la información, por ejemplo, algunos de los elementos gráficos aparecían sobre fondos transparentes que no ayudaban tanto a la lectura. Algunas selecciones como Estados Unidos, como Irán o como Jamaica se encontraban en una única página, teniendo obviamente 2 jugadores en cada una de las figuritas. El primer álbum de los años 2000 para mí dio un salto en calidad y se parece mucho más a lo moderno que podemos encontrar hoy en día. Además con un diseño que también se repite mucho, que es el de poner en la parte frontal en grande el logo de la Copa del Mundo y luego poner un fondo con los colores que tengan que ver justamente con la misma.
Ya dentro del álbum encontrábamos algunas cuestiones diferentes, como tonalidades neón, algunas formas 3D, curvas y metalizados, que marcaron sin duda la estética de ese álbum. Sin embargo, tuvo algunos problemas que sin duda lo dejaron un poco atrás en un ranking de álbum. Por ejemplo, los jugadores de España tenían en las fotos la camiseta de sus clubes, no de la selección. Todo esto se cree que fue por un problema con un contrato que tenían con la Federación Española y tener que utilizar algunas fotografías viejas. Otra cuestión que tampoco pareció muy amena fue que los estadounidenses parecían estar en pijama y que en Uruguay hubo una confusión en el nombre, ya que Rubén Pollo Olivera tiene los datos y hasta el nombre de Nicolás Olivera en su figurita. En cuanto al Mundial de Alemania 2006, la verdad que es un álbum que mantuvo la misma tónica, como les digo, la tapa con un diseño similar, en este caso el color que se podía apreciar detrás del logo de Alemania era un turquesa, ya dentro del álbum era prácticamente igual toda la distribución. Sí es cierto que para mí mejoraba el diseño tanto de las figuritas como también de las páginas, y con una decisión bastante particular que nunca se terminó de entender, de que Holanda fuera la única de las 32 selecciones que tenía una figurita menos. Seguramente les voy a estar poniendo en pantalla para que observen lo que era la página de Holanda y cómo a la derecha, abajo, le faltaba una última figurita que nadie sabe por qué en ese momento no la tuvo. De cara al Mundial de Sudáfrica 2010, la verdad es que lo mismo, el diseño en cuanto a la tapa y el diseño del álbum era muy similar, no hubo grandes cambios a partir de este momento y la verdad que los álbumes más o menos fueron muy parecidos, sobre todo en cuanto también a la distribución de los mismos que quizás era más dispareja en otro momento. En cuanto a cambios en sí, hubo algunos que vale la pena comentar. Por ejemplo, que en este momento, en este álbum, ya no era una única figurita para cada una de las sedes y cada uno de los estadios, sino que en este caso, para poder completar cada una de las mismas, necesitabas como mínimo 2 que complementaban la formación del estadio. Al mismo tiempo también la aparición de una expansión que reemplazaba a los jugadores que estaban en el álbum, un mito que toda la vida ha existido, pero que no estaban finalmente en las convocatorias definitivas. Como todos sabrán, el álbum sale un par de meses antes y las listas se terminan de confirmar después. Además, también una cuestión interesante que obviamente mejoró el álbum sin duda, es que las 32 selecciones tenían sus 2 páginas. Ya no estaba más esto que les contaba antes, de que cada selección o alguna de las selecciones más débiles tenía una única página en la cual cada figurita tenía 2 futbolistas de esa selección. El álbum de Brasil 2014 destaca mucho dentro de las páginas por la estética y los colores muy similares a la alegría que emanó esa Copa del Mundo y que emana obviamente el país brasileño, con la particularidad que 22 de las 32 selecciones que estuvieron en el Mundial y en ese álbum particularmente recurrieron al fotomontaje para armar los retratos y no tanto a fotos de estudio, lo cual obviamente se notaba en algunas que quizás no coincidía tanto el fondo con la cara del jugador. Más allá de esto, también un cambio interesante fue que la información de los jugadores, por ejemplo el nombre de los mismos, ya no estaba dentro del álbum, sino que venía dentro de la figurita, lo cual descomprimía un poco toda la información que quizás venía apareciendo en los otros álbumes. Y el último álbum que ha salido hasta el momento, que es el de Rusia 2018, realmente es uno de los álbumes más lindos que vamos a encontrar. Un diseño muy lindo y muy sobrio en el cual podemos encontrar un color azul típico de lo que fue esa Copa del Mundo con un grabado detrás que le quedaba muy bien, sumado además a algunas cuestiones que lo hacían un álbum muy interesante. Por ejemplo, las famosas figuritas brillantes que toda la vida fueron plateadas pasaban a ser doradas y realmente quedaban muy bien y sobre todo muy interesantes estéticamente. Lo mismo con las figuritas normales, un muy lindo diseño en la parte estética. Y ya yendo más en profundidad a las cuestiones que tenían que ver con el álbum en sí, se volvieron a agregar algunas cosas que no venían teniendo los álbumes hasta esos años, como por ejemplo la incorporación de una página en la cual se repasaban los festejos y la fecha de clasificación de cada una de las selecciones, y también se producía el regreso de las famosas segmentos históricos, en los cuales encontramos algunas figuritas con fotos puntuales de momentos en los cuales una selección salía campeona del mundo. Podíamos observar una foto de Pelé, una foto de Maradona del 86 levantando la Copa del Mundo, lo mismo con Inglaterra del 66, Alemania del 2014 o Francia del 98, por mencionar algunas. Además, también había una página en la cual podíamos encontrar algunos de los hombres récord de la Copa del Mundo, sumado también a que en la figurita se encontraba la fecha en la cual cada uno de los jugadores jugó su primer partido con la selección. Sin duda, de los últimos años, el mejor álbum que había sacado Panini. Así que después de este repaso, sin duda creo que todos estamos esperando que salga el próximo álbum del Mundial, el de Qatar 2022. Yo particularmente comencé a juntarlos a partir del año 2002, cuando tenía apenas 6 años, y a partir de ahí he hecho mi propia colección en la cual he ido llenando los álbumes, algunos en mejor estado y otros en peor. A partir de ahora comienza la cuenta regresiva. Las fechas que se conocen, o por lo que pude encontrar en las redes sociales, se habla mucho de una salida oficial del 24 de agosto, pero que sobre todo en América Latina
puede llegar a demorar un par de semanas, inclusive salir recién en septiembre. Pero bueno, como les digo, ya falta poco y creo que muchos, obviamente va a ser algo costoso, pero el que tenga la posibilidad va a intentar juntar el álbum y poder completarlo, que es una de las cosas más lindas para mí que tiene también este torneo. Así que espero que les haya gustado la historia, que si quieren más videos de este estilo, repasando algunos jugadores o particularidades que estuvieron en el álbum y después no en la Copa del Mundo, que dejen su me gusta, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.